¿Te acuerdas de Gloop? Yo conozco esa música. Vaya, vaya. Si tuvieran algún valor, nadie las tiraría. Hoy hablaremos de la que considero hasta el momento la película animada más extraña que he visto ser transmitida por Nickelodeon. ¿Y qué tiene de rara? Bueno, te lo voy a explicar. Desde ser los media hasta una experiencia personal. Soy Mario Ábalos y esto es Mitología Animada. Gloop, una aventura sin desperdicio, es una película animada de origen español que se estrenó el 2 de abril de 2004. Esta película que estuvo a cargo de muchos animadores españoles, pero destacando a los directores Aitor Arregui e Íñigo Berasategui, y a su guionista José Antonio Vitoria. También en sus créditos aparecen muchas productoras encargadas en su animación como Dibulitum Studios, Irusoin, Barton Films e incluso el gobierno vasco que dio el aval para su creación. La idea de la película fue concebida para hacer conciencia en la importancia del reciclaje y de evitar la contaminación. Esto incluso la llevó a ser nominada para un premio. Pero ¿de qué iba Gloop? Te daré un pequeño resumen. La película empieza con Alicia. Supongo que se llama así en referencia a Alicia en el País de las Maravillas, ya que hay similitudes con la obra de Lewis Carroll. Alicia es una chica que usa la música para recordar cosas, usando para ello su viejo pero confiable radio. Alicia se hace amigo de un señor reciclador llamado Tomás, quien le ha enseñado la importancia de no tirar las cosas mientras funcionen. A los padres de Alicia no les gusta que ella tenga ideas de mantener objetos viejos, así que a sus espaldas tiran su vieja radio y le compran una nueva. Alicia, en lugar de alegrarse, se molesta porque tiran su reliquia y va tras el camión de basura para recuperar su radio. Alicia resbala y cae dentro del camión de basura, quien la lleva hasta el basurero de la ciudad, lejos de su casa. Alicia, para recordar el camino, enciende su radio y empieza a cantar una canción con todo lo que ve en el camino, como una casa en forma de bombón. El camino, debo memorizar, medio túnel y una casa con forma de bombón. Al llegar al basurero, Alicia se golpea su cabeza y obtiene amnesia, haciendo que no recuerde cómo llegó allí. Para su sorpresa, descubre que en el basurero los objetos que las personas tiran tienen vida. Así que se hace amiga de un tostador cuyo sueño es ser reciclado y convertido en una cámara. Entre estos objetos conoce a Gloop, un perchero con gabardina que se cree un detective privado. Gloop no confía en Alicia por ser una desechadora, forma en como llaman a los humanos. Resulta que el basurero está controlado por un inodoro llamado Bate, quien es una especie de mafioso y cuyo objetivo es que los objetos no sean reciclados, para llevárselos a su jefe, la incineradora del basurero. O sea, hay un jefe final por sobre el jefe. Alicia, Gloop, radio, tostadora, olla, Benson y otros objetos salvarán al basurero de la mafia y ayudarán a Alicia para que recupere su memoria y regrese a casa. Nuestros héroes logran vencer al inodoro, tratan de ayudarlo, pero ya sabes cómo son los villanos. Alicia, tras rescatar a su confiable radio, la enciende y empieza a cantar, haciendo que recupere su memoria. Alicia sale del basurero tras acordarse del camino y llega a casa, en donde la reciben sus padres y su amigo Tomás, además de conservar su radio. Ahora me dirás, ¿por qué consideras a esta película tan bizarra? Bien, empecemos por partes. Para empezar, la película se transmitió en Hispanoamérica por Nickelodeon en el año 2007. El año 2007 fue un año raro para Nickelodeon en cuestión de películas. Recuerda Pinocho 3000, Ana y el Rey, George y el Dragón, entre otras películas raras de ese año. Segundo, la película, hasta donde yo recuerdo, la transmitieron solo una vez. Tal vez habrá transmitido alguna vez más, pero yo solo la recuerdo una vez para que quedara grabada en mi mente. Tercero, es que la película se transmitió con las grabaciones de voz que se hicieron en España, o sea, la película se transmitió en español con acento vasco para Hispanoamérica. Y ahora me dirás, ¿pero no es normal siendo una película española? Y sí, y la verdad es que yo la disfruté así, pero resulta que Gloop tuvo doblaje para el español de América. No sé si llamarlo doblaje porque es el mismo idioma solo con distinto acento, pero bueno. El asunto es que el doblaje hispanoamericano de la película estuvo perdido por años y hasta se desconocía que tuviera uno, y yo me incluyo. No fue hasta hace unos meses atrás que la recordé, la busqué y encontré que su adaptación para nuestra región fue encontrado tras estar perdido durante años. No sé bien quién lo habrá descubierto en sí, pero te dejo los links de dos canales que hablaron sobre ello. El canal de Langostas Esotéricas y el canal de Andrés Álvarez, quien subió la película con esa adaptación. Yo la descargué por si acaso. Ahora bien,
Yo la volví a ver con la versión original de España, porque así la recordaba y me quedó grabada la canción de Alicia. Pero su adaptación hispanoamericana es prácticamente la misma, solo con un acento más dirigido para esta región. Esta niña tan valiente y decidida. Bueno, en esta imagen no parece que sea así. Esa niña tan valiente y decidida. Bueno, en esa imagen no parece que sea así, pero esa Y niña... bueno, personalmente no supe identificar quiénes son los actores de voz ni el país de la adaptación hispanoamericana. No es de Miami, no es venezolana, no me suena salvadoreña ni chilena. Estoy entre colombiana o argentina. En los comentarios algunos identificaron que eran actores de doblaje argentinos, pero no soy experto ni puedo corroborar. Así que si alguien decide verla, puede venir a comentarlo y decirme quiénes son. Lastimosamente, tampoco encontré información sobre los actores de voz españoles. No sé si serán actores profesionales o no. Si algún amigo español o vasco específicamente identifica las voces, me lo puede decir. En fin, es una película que vi en 2007, o sea, pasó 17 años guardada en mi mente. La vi con 9 años. Por lo general, yo soy el que lee los comentarios de ustedes diciéndome que pensaban que las series de las que hablo eran un sueño. Pero esta vez me tocó a mí decir que no lo soñé, en realidad la vi. El camino, debo memorizar, ponerle una casa con forma de bombón. ¿Y tú recordabas a Gloop? ¿Te gustó o no? Recuerda dejarme tu comentario y tu like y tu suscripción para apoyar el canal y seguir hablando de estos temas. Y así recordar animes, caricaturas o películas animadas que han sido olvidadas o poco populares. Yo soy Mario Ábalos y esto es Mitología Animada. Nos vemos en el próximo episodio.